La sangre que brotó de su boca manchó las sedas blancas del lecho real, como pétalos de rosa marchitos, y en ese instante, 5 de enero de 1589, la mujer que en su día había mandado a reyes y moldeado el destino de Francia, no era más que un cuerpo retorcido por el dolor, los ojos vidriosos fijos en la bóveda del techo de Blois, mientras la muerte drenaba lentamente el último vestigio de poder de sus venas. Catalina de Médici, la reina madre, la serpiente florentina, la mujer que había sobrevivido a conspiraciones, guerras religiosas y a la muerte de 4 hijos, ahora languidecía en agonía. Cada respiración un estertor que resonaba en las cámaras heladas del castillo como el último suspiro de una época que moría con ella. Tan solo 2 años antes, en 1587, Catalina todavía caminaba por los pasillos del Louvre con la altivez de quien sabía que cada palabra suya podía incendiar o apaciguar a Francia. Con 68 años, su cuerpo regordete y envuelto en brocados negros se movía con la determinación de una mujer que había transformado la viudez en poder absoluto. Sus pequeños ojos oscuros, que los embajadores venecianos describían como penetrantes como puñales, escrutaban cada rostro, en la corte cada gesto, cada susurro que pudiera revelar una traición. Conocía los secretos de todos. Sabía que el duque de Guisa mantenía correspondencia secreta con Felipe II de España, que Enrique de Navarra seducía a las damas de la corte para obtener información política, que su propio hijo, el rey Enrique III, lloraba a escondidas en sus aposentos reales, atormentado por la presión de gobernar un reino al borde del colapso. Catalina lo sabía porque ella misma había tejido esa red de espionaje, soborno y chantaje que mantenía unida a Francia con hilos invisibles pero resistentes como el acero. El poder le había llegado a través de la tragedia, como casi todo en su vida. Cuando Enrique II murió en 1559, atravesado por una lanza durante un torneo, Catalina sintió el olor metálico de la sangre de su marido impregnando sus ropas mientras lo sostenía en sus brazos, pero también sintió algo más, la embriagadora fragancia de la autoridad que finalmente le pertenecía. Había sido una reina consorte ignorada, humillada por la amante oficial de Enrique, Diana de Poitiers, obligada a sonreír educadamente mientras otra mujer lucía las joyas de la corona y dictaba las modas de la corte. Pero cuando el rey murió, Catalina no lloró por mucho tiempo. 3 días después del funeral, ya había expulsado a Diana de Poitiers del poder, confiscado sus tierras y comenzado a consolidar su posición como regente de sus hijos menores. El primer acto de su verdadera vida política fue ordenar que todas las cartas de amor que Enrique había escrito a Diana fueran quemadas en la plaza pública, mientras ella observaba desde las ventanas del Louvre con una sonrisa fría curvando sus labios carnosos. Durante casi 30 años, Catalina gobernó Francia a través de sus hijos. Primero Francisco II, que murió a los 16 años tras apenas un año de reinado. Luego, Carlos IX, a quien manipuló como a una marioneta hasta su prematura muerte. Y finalmente Enrique III, el hijo al que más amaba y que se convertiría también en su mayor fuente de tormento. Cada transición de poder fue orquestada por ella con la precisión de un relojero y la crueldad de un verdugo. Cuando Francisco II murió, supuestamente de una infección en el oído, los médicos de la corte susurraron que la muerte había sido demasiado conveniente, llegando exactamente en el momento en que los Guisa consolidaban su poder a través de la joven reina María Estuardo. Cuando Carlos IX agonizaba en su lecho de muerte, delirando sobre ríos de sangre e implorando perdón por las matanzas de hugonotes que había ordenado, Catalina permaneció a su lado,
sujetando su mano temblorosa mientras murmuraba palabras de consuelo, pero sus ojos permanecían secos, calculando ya los próximos movimientos políticos necesarios para mantener a los Valois en el trono. La ascensión de Enrique III al trono en 1574 debería haber sido el culmen de su poder, pero se convirtió en el inicio de su lenta agonía. Enrique era inteligente, culto, sensible a las artes y la poesía, pero también era débil, indeciso y atormentado por una sexualidad que la corte susurraba era contra la naturaleza. Catalina había criado a un rey que la amaba con devoción, pero que no podía gobernar sin ella, y eso se convertiría en la fuente de su propia destrucción. Mientras ella había aprendido a navegar por las turbulentas aguas de la política francesa con la astucia de una serpiente, Enrique se hundía en crisis de melancolía, se rodeaba de favoritos afeminados que escandalizaban a la nobleza y huía de sus responsabilidades reales en peregrinaciones religiosas o en orgías que duraban días enteros. Francia, entretanto, sangraba en guerras religiosas que parecían no tener fin, con católicos y hugonotes masacrándose mutuamente mientras el tesoro real se vaciaba y la autoridad monárquica se disolvía como azúcar bajo la lluvia. Fue durante 1912, los años de 1580, cuando Catalina comenzó a sentir los primeros signos de que su cuerpo, al igual que su poder, se estaba desintegrando. Dolores lacerantes en el estómago la despertaban a medianoche y se encontraba encorvada sobre palanganas de plata, vomitando una bilis verdosa que manchaba sus camisas de lino. Los médicos de la corte, con sus barbas blancas y miradas graves, hablaban de humores desequilibrados y prescribían sangrías que solo la debilitaban aún más. Pero Catalina sabía que no eran solo los humores los que estaban desequilibrados. Era toda la estructura que había construido durante décadas la que se estaba derrumbando. Enrique III, cada vez más inestable, comenzó a tomar decisiones sin consultarla, influenciado por sus favoritos y por una creciente paranoia que lo hacía ver enemigos en cada sombra. El duque de Guisa había adquirido un poder excesivo, controlando París y gran parte del ejército, y se susurraba que planeaba destituir a los Valois y tomar el trono para sí mismo. El olor a conspiración impregnaba el aire del Louvre como incienso venenoso. Catalina, que había sido la maestra de la intriga, ahora se veía rodeada por tramas que ya no podía controlar. Sus antiguas aliadas, las damas de la corte que había corrompido o chantajeado durante años, comenzaron a evitar su mirada, y los embajadores extranjeros, que antes disputaban una audiencia con ella, ahora se dirigían directamente a Enrique III o a los Guisa. Durante los banquetes, observaba los rostros alrededor de la mesa oval, reconociendo en cada expresión el cálculo frío de quien ya la consideraba políticamente muerta. Sus espías, que en su día habían sido sus ojos y oídos en toda Francia, empezaron a vender información a otros señores, y Catalina descubrió que estaba siendo traicionada por personas que había considerado enteramente leales. La humillación final llegó en mayo de 1588, durante la Jornada de las Barricadas, cuando Enrique, duque de Guisa, entró en París contra las órdenes expresas del rey y fue recibido como un héroe por las multitudes católicas. Catalina, que había pasado toda la vida evitando que la capital francesa cayese en manos de cualquier facción, vio su obra de décadas desmoronarse en una sola mañana. El pueblo levantó barricadas en las calles gritando «¡Viva Guisa!», mientras Enrique III huía de París como un cobarde y ella se vio obligada a acompañarlo, su litera balanceándose por los caminos polvorientos mientras lágrimas de rabia y desesperación surcaban sus mejillas flácidas. Durante ese viaje humillante hasta Chartres, sintió por primera vez el amargo gusto de la derrota,
un sabor metálico que se mezclaba con la sangre que empezaba a subirle regularmente a la garganta. Francia, que había gobernado con mano de hierro, ahora la rechazaba como una anciana desdentada y sabía que nunca recuperaría la autoridad perdida. Los meses que siguieron fueron un descenso vertiginoso al infierno. Catalina, que siempre había sido una mujer de apetito voraz, empezó a perder peso de forma alarmante. Sus ropas, antes demasiado ajustadas para su cuerpo regordete, ahora colgaban sueltas sobre sus hombros huesudos. Su rostro, que había sido redondo y rosado a pesar de la edad, se volvió cadavérico, con los pómulos prominentes y los ojos hundidos en órbitas oscuras. Las damas que la vestían por la mañana susurraban sobre las extrañas manchas que aparecían en su piel, pequeñas hemorragias subcutáneas que creaban un mapa púrpura de su deterioro físico. Pero era su mente lo que más la atormentaba. Catalina, que había sido capaz de mantener decenas de intrigas simultáneas en su cabeza, ahora se encontraba confusa, olvidando nombres de personas que conocía desde hacía décadas, perdiendo el hilo de conversaciones importantes. Durante los consejos reales, a veces miraba alrededor de la mesa sin reconocer completamente dónde estaba, y tuvo que desarrollar la habilidad de ocultar su confusión con silencios calculados que los demás interpretaban como perspicacia. La gota que colmó el vaso llegó en diciembre de 1588, cuando Enrique III finalmente decidió actuar contra los Guisa. Catalina, que durante toda su vida había predicado la moderación política y el equilibrio entre las facciones, vio con creciente horror los preparativos para el asesinato del duque de Guisa. Sabía que matar a Enrique de Guisa sería un error catastrófico que convertiría al duque en mártir y daría a los católicos extremistas un santo al que venerar. Rogó a su hijo que reconsiderara, arrodillándose ante él en sus aposentos privados, con las manos temblorosas, aferradas a las vestiduras reales, mientras las lágrimas de desesperación surcaban su rostro. «Hijo mío», murmuró con una voz que era apenas un susurro ronco, «esta muerte nos condenará a todos. La sangre de Guisa manchará para siempre el trono de los Valois». Pero Enrique III, por primera vez en su vida, no prestó oído a los consejos de su madre. Sus ojos, que siempre habían buscado aprobación en el rostro de Catalina, ahora brillaban con una determinación febril que ella no reconocía. La mañana del 23 de diciembre de 1588, cuando los puñales de los asesinos encontraron la carne de Enrique de Guisa en la cámara del Consejo de Blois, Catalina estaba en sus aposentos, pero el sonido de los gritos, de los muebles derribados y de los pasos corriendo por los pasillos llegó hasta ella con la claridad de una pesadilla. Supo inmediatamente que su hijo había cometido el error fatal de su dinastía. Cuando Enrique III vino a ella, aún con sangre, en las manos buscando aprobación o al menos comprensión, Catalina lo miró con una expresión que él nunca olvidaría. No había amor en esa mirada, ni orgullo, ni siquiera ira. Había solo una tristeza profunda, ancestral, como si ella estuviera viendo no solo el fin de una vida, sino el fin de toda una línea familiar. «Lo cortaste muy bien», dijo con voz fría. «Ahora solo queda saber si serás capaz de coser». En los días que siguieron al asesinato, mientras la noticia se propagaba por Francia como un fuego en paja seca, Catalina presenció el colapso final de todo por lo que había luchado. París se rebeló. Los predicadores católicos declararon a Enrique III un tirano regicida, y el Papa Sixto V, que en otra era había sido su aliado, amenazó con excomulgar a toda la familia real. Pero lo que más la aterrorizaba era lo que sucedía dentro de su propio cuerpo. La sangre que había comenzado a vomitar esporádicamente
ahora brotaba de su boca varias veces al día, tiñendo sus pañuelos de lino de un rojo oscuro que olía a hierro y podredumbre. Sus entrañas parecían disolverse, y ella sentía como si el ácido carcomiera sus órganos internos. Los médicos, cada vez más alarmados, hablaban de putrefacción interna y corrupción de los humores. Pero Catalina sabía que lo que la estaba matando no era una enfermedad común. Era la propia Francia que se estaba descomponiendo dentro de ella, como si el reino que había gobernado tanto tiempo se estuviera regurgitando en espasmos de sangre y bilis. Las noches se convirtieron en un infierno de dolor y delirios. Catalina, que siempre había dormido profundamente, ahora pasaba horas despierta, acosada por visiones que parecían más reales que la propia realidad. Veía desfilar por sus aposentos a los muertos de su vida política. Francisco de Guisa, asesinado en 1563, la señalaba con el dedo ensangrentado. Gaspar de Coligny, muerto durante la noche de San Bartolomé, susurraba acusaciones en su oído. Incluso Diana de Poitiers, muerta años antes, se le aparecía con una sonrisa cruel, luciendo la corona que Catalina le había arrebatado. Pero las visiones más aterradoras eran las de sus propios hijos muertos, Francisco II, Carlos IX y el Tissintosenbam. Pequeño Hércules, que había muerto siendo niño, acudían a su lecho en las madrugadas más frías, sus rostros pálidos como cera, sus ojos acusadores fijos en su rostro. «Madre», susurraban al unísono, «¿por qué nos sacrificaste por el poder? ¿Por qué nos enseñaste a odiar cuando deberías habernos enseñado a amar?» Durante el día, Catalina aún intentaba mantener las apariencias. Se vestía, con ayuda de sus damas, aplicaba polvos blancos para disimular la palidez cadavérica de su rostro y recibía visitantes en su salón privado. Pero quienes la veían en aquellos últimos días de diciembre de 1588 y primeros de enero de 1589 quedaban impactados por su transformación. Margarita de Valois, su hija, que había regresado a la corte tras años de exilio, escribió más tarde en sus memorias: «Mi madre se había convertido en una sombra de sí misma. Su voz, que un día había mandado a reyes, era ahora apenas un susurro áspero. Sus ojos, que habían sido capaces de leer el alma de los hombres, ahora vagaban sin foco, como si vieran cosas que nosotros no podíamos ver. Pero lo más terrible era el olor. Un hedor dulce y nauseabundo a descomposición, que ningún perfume lograba enmascarar, emanaba de su cuerpo, como si ya estuviera medio muerta». Pedro de l'Estuil, el famoso cronista parisino, registró en su diario los rumores que circulaban sobre el estado de Catalina. Dicen que la reina madre vomita sangre todos los días y que en sus delirios confiesa crímenes atroces. Algunos susurran que fue envenenada por agentes de los Guisa, otros que fue maldecida por alguna bruja hugonote. Pero los más sabios dicen que está siendo devorada por dentro por todos los pecados que cometió en nombre de la razón de Estado. Dicen que llama a los muertos durante la noche, implorando perdón a voces que solo ella puede oír. La verdad era aún más terrible que los rumores. Catalina estaba muriendo de una combinación de cáncer, probablemente de estómago, y de lo que los médicos de la época llamaban melancolía negra, una depresión profunda que parecía literalmente consumir su cuerpo. Pero también estaba muriendo de algo más sutil y devastador, de la conciencia de que había fracasado por completo en su misión de vida. Había dedicado 3 décadas a mantener a los Valois en el trono de Francia, y ahora veía que todo había sido en vano.
Enrique III no tenía hijos, y cuando muriera, la corona pasaría a Enrique de Navarra, el líder protestante al que había combatido durante toda su carrera política. Todo por lo que había luchado, todos los crímenes que había cometido, todas las alianzas que había forjado y roto, todo se revelaba completamente inútil. Había sacrificado su alma para mantener una dinastía destinada a morir con ella. El año 1589 comenzó con un presagio terrible. La mañana del 1 de enero, cuando Catalina intentó levantarse de su cama, se desplomó en el frío suelo de mármol, y la sangre que brotó de su boca fue tan abundante que formó un charco rojo alrededor de su cabeza. Sus damas corrieron a piso sin socorrerla, pero cuando la alzaron, estaba inconsciente, y su respiración era tan débil que temieron que ya hubiera muerto. Cuando finalmente recobró el conocimiento, unas horas después, lo primero que vio Catalina fue el techo pintado de sus aposentos, donde ángeles dorados parecían burlarse de ella con sus sonrisas eternas. «Dios me ha abandonado», murmuró, y esas fueron las últimas palabras coherentes que muchos de sus cortesanos la escucharon pronunciar. Los días que siguieron fueron una agonía prolongada. Catalina alternaba entre periodos de inconsciencia y momentos de lucidez terrible, durante los cuales parecía comprender completamente la magnitud de su ruina. Ya no podía conservar ningún alimento en el estómago, vomitando todo lo que intentaba, tragar, incluso agua. Su cuerpo, que había sido su instrumento de poder durante décadas, ahora la traicionaba por completo. Sus intestinos se contraían en espasmos dolorosos que la hacían retorcerse en la cama como una poseída. Su piel adquirió un tono amarillento, casi verdoso, y se volvió tan delgada que las venas se hacían visibles como ríos azules, recorriendo un mapa de sufrimiento. Sus manos, que un día habían sostenido las riendas del poder europeo, ahora temblaban incontrolables, y sus uñas crecieron desmesuradamente porque no tenía fuerzas para cortarlas. Pero quizá el aspecto más aterrador de su agonía fue la transformación de su voz. Catalina, que había sido una oradora elocuente, capaz de persuadir a embajadores e intimidar a nobles con sus palabras, ahora solo podía emitir sonidos guturales, como si su garganta estuviera llena de piedras. Cuando intentaba hablar, de su boca brotaba una mezcla de gemidos, gruñidos y de vez en cuando palabras inconexas en italiano, francés y latín. Quienes lograban descifrar sus murmullos relataban que repetía constantemente nombres. Enrique, mi Enrique, perdóname, Francisco, Carlos, todos muertos, todos por mi culpa. Enrique III, que a pesar de todas sus flaquezas, amaba genuinamente a su madre, pasaba horas junto a su cama, sujetando su mano fría e intentando reconfortarla. Pero incluso él se sentía aterrorizado por lo que veía. En sus cartas a sus confidentes, describió los últimos días de Catalina como un descenso al infierno en vida. Escribió: «Mi madre, que siempre fue mi roca, mi consejera, mi fuerza, ahora es solo una sombra grotesca de lo que fue. A veces me mira como si no me reconociera, y otras veces como si me viera por primera vez y se horrorizara con lo que ve. Sé que me culpa de todo, del asesinato de Guisa, de la ruina de nuestra casa, de la guerra civil que está destrozando a Francia. Y tiene razón. Yo destruí en un día lo que ella construyó en décadas». Durante la noche del 4 al 5 de enero de 1589, Catalina entró en su agonía final. El cronista de la corte, que tuvo acceso a los testimonios de las damas presentes, describió una escena sacada del infierno de Dante. La reina madre se retorcía en su cama como si demonios invisibles la torturaran. Sus ojos se ponían en blanco, mostrando solo la parte blanca, y de su boca brotaba un líquido oscuro que manchaba las sábanas de seda.
gritaba nombres de personas muertas hacía décadas, como si estuvieran en la habitación con ella. A veces extendía los brazos como si intentara agarrar algo que nadie más podía ver. El hedor que emanaba de su cuerpo era tan intenso que algunas damas tuvieron que salir del aposento para no vomitar. El padre Edmundo Auger, su confesor, trató de administrarle la extremaunción, pero Catalina, en uno de sus últimos momentos de lucidez, lo empujó con una fuerza sorprendente. «¡No!», gritó con una voz que ya no parecía humana. «Dios no me quiere. Yo vendí mi alma por mis hijos, por Francia. No hay perdón. No hay...». Sus palabras se ahogaron en un gargareo de sangre que brotó por su barbilla y manchó la almohada de lino blanco. Cuando finalmente llegó el momento de su muerte, alrededor de las 2 de la mañana del 5 de enero, Catalina de Médici no murió en paz. Según los testigos, se levantó parcialmente en la cama con un esfuerzo sobrehumano. Sus ojos se abrieron desmesuradamente como si viera algo terrible, y de su boca brotó tanta sangre que empapó completamente las sábanas. «¡No!», gritó, por última vez, su voz resonando en los pasillos de piedra del castillo, y luego se desplomó, su cabeza golpeando contra el cabecero con un sonido seco que estremeció a todos los presentes. La sangre continuó brotando de su boca durante varios minutos después de que dejara de respirar, como si su cuerpo expulsara hasta la última gota de vida. Enrique III, que había corrido al oír los gritos, encontró a su madre con los ojos abiertos y fijos en el techo, una expresión de terror eterno congelada en su rostro. Intentó cerrar sus párpados, pero se negaban a cerrarse, como si incluso en la muerte Catalina siguiera viendo horrores que los vivos no podían imaginar. El rey permaneció arrodillado junto a la cama durante horas, sujetando la mano ya fría de su madre, lloriqueando como un niño perdido. «Madre», repetía, «madre, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo voy a gobernar sin ti? Me dejaste solo, solo con todos los enemigos que juntos creamos». La noticia de la muerte de Catalina de Médici se propagó por Francia con la velocidad de una plaga. En París, controlado por los católicos extremistas, hubo celebraciones en las calles. Se dispararon fuegos artificiales, las campanas de las iglesias repicaron en fiesta, y los populares quemaron efigies de la serpiente florentina en las plazas públicas. Predicadores católicos declararon que Dios había finalmente castigado a la mujer que había vendido a Francia a los herejes. Pero en otras partes del reino, especialmente entre los políticos moderados que se habían beneficiado de sus maniobras diplomáticas, existió una sensación de vacío, como si toda una era hubiera llegado a su fin. El embajador veneciano escribió al dogo: «Con la muerte de Catalina de Médici, Francia ha perdido a su último político genuino. Lo que venga ahora será solo barbarie y fanatismo». El funeral de Catalina fue una ceremonia apresurada y casi clandestina. Enrique III, temiendo que su presencia en París provocara nuevos tumultos, decidió enterrar a su madre en Saint-Denis sin gran pompa. El cortejo fúnebre, que debió haber sido majestuoso para una mujer que había gobernado Francia durante 3 décadas, consistió en apenas unas cuantas carrozas escoltadas por soldados nerviosos. Cuando la procesión recorrió las calles de París, en lugar de lágrimas y respeto, fue recibida con gritos de «muerte a la italiana» y «bruja, bruja». Se lanzaron piedras contra el ataúd y solo la protección militar impidió que el cuerpo fuera profanado por la turba. Incluso después de su muerte, Catalina continuó siendo asediada por rumores y leyendas siniestras. Decían que se la había visto vagando por los pasillos de Blois, buscando a sus hijos muertos. Otros susurraban que había hecho un pacto con el diablo
y que su alma estaba condenada a vagar por la tierra hasta que la línea de los Valois quedara completamente extinguida. Algunos cronistas afirmaron que, en el momento de su muerte, todos los relojes del castillo de Blois se detuvieron simultáneamente y que una tormenta terrible arrasó la región, como si la propia naturaleza reaccionara a la partida de una fuerza que había moldeado a Francia durante tanto tiempo. Pero quizá el testimonio más aterrador sobre los últimos momentos de Catalina vino de su propia hija, Margarita de Valois. Años después, en sus memorias, escribió: «Mi madre no murió como una cristiana, murió como una pagana antigua, rechazando los sacramentos, escupiendo sangre y maldiciones por igual». En las semanas previas a su muerte, me dijo algo que nunca he olvidado. «Hija, vendí mi alma para manteneros en el trono, pero descubrí que el diablo no cumple contratos. Él tomó mi alma, pero no protegió a mis hijos. Cuidado con el poder, porque es un amante celoso que destruye todo lo que toca. Cuando murió, sentí que no era solo una mujer la que partía, sino toda una era de nuestra historia que se cerraba para siempre». El legado de Catalina de Médici se convertiría en uno de los más controvertidos de la historia francesa. Había sido simultáneamente una de las mujeres más poderosas de su tiempo y una de las más odiadas. Sus métodos, espionaje, chantaje, asesinatos políticos, manipulación religiosa, se convirtieron en la norma de la política europea, pero también crearon un ciclo de violencia que culminaría con el asesinato de su propio hijo, Enrique III, apenas unos meses después de su muerte. Había luchado incansablemente por mantener la unidad de Francia, pero sus tácticas, paradójicamente, profundizaron las divisiones que llevarían a la guerra civil más sangrienta de la historia francesa. Pero quizá el aspecto más trágico de su historia fue la soledad absoluta en la que murió. Catalina, que había pasado toda su vida rodeada de cortesanos, espías, embajadores y pretendientes, murió esencialmente sola, abandonada por todos, excepto por su hijo más débil. Había sacrificado todo, amor, familia, fe, amistad, en el altar del poder político, y descubrió al final que el poder es una compañía fría en la hora de la muerte. Las cartas que escribió en sus últimos meses de vida, descubiertas décadas después en archivos secretos, revelan a una mujer atormentada por la conciencia de que había perdido su humanidad en el proceso de convertirse en una fuerza histórica. En una de esas cartas, dirigida a nadie en particular y aparentemente nunca enviada, Catalina escribió: «Me convertí en un monstruo para proteger a quienes amaba, pero en el proceso me volví incapaz de amar. Aprendí todos los secretos del poder, pero olvidé el secreto de la felicidad. Dominé reyes y papas, pero nunca pude dominar mi propio corazón. Ahora, en la víspera de mi muerte, me doy cuenta de que una vida sin amor es una vida desperdiciada. No importa cuántos tronos hayas conquistado o cuántos enemigos hayas derrotado, muero como viví, sola, temida, pero no amada. Que Dios tenga piedad de mi alma, porque yo misma ya no la tengo». Francia, dejando atrás a Catalina, era un reino herido, dividido y exhausto. Las guerras religiosas que ella intentó controlar mediante sus intrigas bizantinas continuarían una década más, cegando cientos de miles de vidas. Su hijo Enrique III sería asesinado en agosto de 1589, cumpliendo la profecía que ella misma había hecho al ver el puñal ensangrentado en sus manos. La dinastía Valois, por la que tanto luchó, moriría con él, y el trono pasaría a Enrique de Navarra, el hugonote que se convertiría en Enrique IV y fundaría la dinastía Borbón. Irónicamente,
sería este rey protestante quien finalmente traería la paz a Francia, convirtiéndose al catolicismo y promulgando el Edicto de Nantes, que garantizó la tolerancia religiosa. Exactamente el tipo de solución moderada que Catalina había intentado implementar durante décadas, pero que siempre había sido saboteada por extremistas de ambos bandos. En los siglos que siguieron, los historiadores debatirían incansablemente el legado de Catalina de Médici. Algunos la verían como una política brillante que salvó a Francia de la desintegración, otros como una maquiavélica que envenenó la política francesa con sus intrigas. Pero quizá la verdad sea más oscura y humana. Fue una mujer que amó en exceso el poder y descubrió demasiado tarde que el poder no ama a nadie de vuelta. La ironía final de su historia reside en el hecho de que Catalina, que dedicó su vida a evitar que Francia se fragmentara en guerra civil, murió precisamente en el momento en que esa fragmentación se volvía inevitable. Sus últimas palabras conscientes, registradas por su dama de compañía, fueron una pregunta que resonaría en los pasillos de la historia. ¿Valió la pena? Hizo esa pregunta mirando un retrato de sus hijos muertos y nadie se atrevió a responder. La pregunta quedó suspendida en el aire como el aroma del incienso en una iglesia vacía, y quizá ese sea el verdadero legado de Catalina de Médici. No las intrigas que orquestó o los tronos que preservó, sino la cuestión eterna sobre el precio del poder y los límites de la ambición humana. Cuando el sol se alzó sobre Blois, la mañana del 5 de enero de 1589, iluminando un castillo que aún olía a sangre y muerte, Francia despertó huérfana de su reina madre. Catalina de Médici había partido, llevándose consigo los secretos de 3 décadas de política europea, pero dejando atrás una terrible lección grabada en cada gota de sangre que había escupido. El poder absoluto corrompe absolutamente, e incluso quienes creen servir al bien mayor pueden al final encontrarse sirviendo solo a sus propios demonios. Su muerte no fue solo el fin de una vida, sino el fin de una época y el comienzo de una Francia que tendría que aprender, a través de más décadas de sangre y lágrimas, que la verdadera grandeza de una nación no reside en la astucia de sus gobernantes, sino en la capacidad de su pueblo para encontrar, incluso en medio del caos, razones para seguir creyendo en la posibilidad de un futuro mejor. La serpiente había muerto, pero el veneno que había esparcido continuaría circulando por las venas de Francia durante generaciones. Un recordatorio eterno de que algunas victorias cuestan el alma de quien las conquista, y que la muerte, cuando llega para aquellos que vivieron solo para el poder, no trae paz, sino únicamente el amargo eco de una pregunta sin respuesta. ¿Valió la pena?